pero tengo este problema aquí, me lo están tratando, pero bueno, no sé si sería, si me hubiera quedado con la barriga como la tenía antes, o mejor haberme hecho la operación que me hice y miren lo que me pasó. Hace varias semanas, señores, que nuestro gordito bello no ha estado con nosotros aquí en El Gordo y la Flaca. Y como él mismo contó en sus redes sociales, la razón era debido a una cirugía. Pero ¿de qué se trata esta cirugía y por qué aún no regresa nuestro Raúl? Aquí les contamos absolutamente todo. A ver. Más de 15 libras de grasa le quitaron a Raúl de Molina de su barriga. The weight was 15.5 pounds. El peso era de 15 libras y media, lo cual es una cantidad muy significativa. Imagínate, tomaste una mancuerna de 15 libras y la colgaste en la parte inferior de tu abdomen. Caminabas con ella todos los días. Él es el doctor Sean Simon, cirujano plástico y reconstructivo que operó a Raúl el pasado 30 de mayo. In Raul's case, En el caso de Raúl, él ha tenido sobrepeso toda su vida, pero perdió una cantidad muy significativa de peso, creo que unas 99 libras en el pasado, así que siempre ha tenido una gran cantidad de piel sobrante y aún conservaba una cantidad significativa de grasa, es decir, tejido muy grueso en la parte inferior del abdomen. Raúl estuvo 2 horas en el quirófano y aunque le fue muy bien, cabe mencionar que los pacientes que se hacen ese tipo de cirugía enfrentan altos riesgos. the most common risk El riesgo más común para la abdominoplastia o el abdomen en general es desarrollar líquido que pueda acumularse debajo de la piel. Según nos explica el doctor, la acumulación de líquidos así como la cicatrización son factores de riesgo que hay que vigilar muy de cerca. all those things together, Todas esas cosas juntas probablemente representan aproximadamente un 10% de riesgo. Si surge una de esas cosas, la abordamos y tratamos esa condición. Lo que muchos quieren saber ahora es si Raúl podrá ver partes de su cuerpo que antes no alcanzaba a divisar. that's a very good possibility. Es una buena posibilidad, es cierto. Creo que tendrá una nueva perspectiva, por así decirlo. Así que sabes lo que él ve, supongo que puedes preguntar qué abrí para mejorar la perspectiva. La recuperación de Raúl marcha viento en popa, pero no crean que para Mili ha sido fácil estar ayudándolo a su lado y tampoco para el pobre doctor. Just use your imagination. Simplemente usa tu imaginación y así es como es. A veces es entretenido, pero también puede ser difícil. Yo diría que no es el mejor oyente del mundo. Siempre me pregunta, ¿qué puedo hacer para evitar esto? ¿Qué puedo hacer si no tengo eso? Y le dije, sigue mis instrucciones, escucha lo que te digo y estarás bien. Desafortunadamente, no sigue esa idea básica todo el tiempo, así que puede ser un poco difícil. Pero la pasamos bien juntos, aunque presenta algunos desafíos. Llegar a este momento no fue una decisión fácil para Raúl y desde hace tiempo estuvo preparándose para cuando llegara la hora y mucha ayuda recibió de un amigo de todos, el doctor Juan. Bueno, yo me siento extremadamente orgulloso de Raúl. He sido su médico por años y todo el mundo sabe que por mucho tiempo él ha tenido ese problema de que no perdía peso. Finalmente decide hacerlo y con la ayuda de la ciencia, con la ayuda de medicamentos y obviamente con el cambio en el estilo de vida. Raúl hace muchísimo ejercicio, mucho más de lo que la gente probablemente piensa. Y un cambio también en la alimentación lo ayuda a perder todo este peso. En el momento que Raúl hace eso, número uno, su salud cambia para bien, pero también cómo él se siente cambia de manera significativa, se siente más saludable, se siente obviamente que logró algo que necesitaba lograr en la vida. Yo la verdad que me emociono porque Raúl lleva años hablando de esto. Es verdad. Y a pesar de todo lo que le he molestado en los últimos 27 años, yo sé que ya llegó un momento últimamente, sobre todo, Que le en que le molestaba molestaba demasiado. Entonces es muy simpático la pregunta que escuchamos aquí ahora. Raúl, llegaste a verte algo que hacía años no te podías ver. Los y no pies, quieres Lili, ser los más. pies. Sí, puede ser los pies, puede ser cualquier cosa. Pero El hablando en ombligo. serio, claro, obviamente. Y de verdad que el ejercicio que haces es impresionante, ¿no? Aquí somos testigos de cuánto nada, de verdad, de cuánto ejercicio hace y la gente a lo mejor no se imagina eso. Ahora, Raúl sigue recuperándose, señores, sin embargo, aún no puede regresar con nosotros aquí al estudio, pero yo quiero que ustedes... Ay, no, yo pensé que aunque sea hoy lo iba a ver así en vivo. Ok, pero quiero que ustedes escuchen de su propia boca qué fue lo que pasó estas últimas 3 semanas. Vamos a ver.
Amigos del Gordo y la Flaca, soy Raúl de Molina y como ven estoy en mi casa. Me estoy recuperando de mi operación de la barriga que finalmente me la hice. Me quitaron 15.4 libras de la barriga y después de 10 días tuve unas pequeñas complicaciones, se me abrió un poco la herida, me la están tratando en este momento todos los días y espero que yo como en una semana y media pueda estar de regreso en el trabajo porque los extraño mucho, extraño a los productores, extraño al equipo del Gordo y la Flaca en el estudio y extraño especialmente a ustedes los televidentes. Como ven estoy relativamente bien, pero tengo este problema aquí, me lo están tratando, pero bueno, no sé si me hubiera quedado con la barriga como la tenía antes o mejor haberme hecho la operación que me hice y miren lo que me pasó. Ok, les deseo saludos a todos, todo lo mejor y nos vemos pronto. ¡Te extrañamos, Raúl! Te extrañamos, obviamente que te extrañamos muchísimo. Una cosa que quiero resaltar que Mili me comentó, me dijo, ¿puedes creer que le salvaron el ombligo? A Raúl le salvaron el ombligo. Oye, y Mili de verdad, Mili, un monumento porque prácticamente se ha convertido en la enfermera de Raúl las 24 horas, los 7 días a la semana. Mili, sabemos cómo es Mili, que siempre está cuidándolo y ahora es nivel Dios de enfermera. Lo más importante es que por fin se lo ve los pies. Y mira, estas son las libras que él perdió. Mira cuánto pesa eso. Imagínate cargar eso todos los días. 15 libras o sea, es un cambio mucho. completo para las rodillas y aquellas personas que tienen la duda en casa, porque ustedes saben que eso... Ahí tienen a Raúl batallando por tener una mejor salud. Así que mi gordo, we love you. Te esperamos aquí. La boda Nuestra boda que no estamos invitados. del siglo, las medidas de seguridad en Venecia, como saben, para la boda del multimillonario Jeff Bezos y la periodista Lauren Sánchez. Esta boda comienza mañana jueves. Es una boda con varios eventos, va a ser varios días de celebración como ellos se merecen. Así es, y dicen por ahí que se esperan 90 aviones privados para esta gran boda, así que Venecia, prepárese. Y bueno, la pareja ya llegó a su hotel, al igual que Ivanka Trump, y por supuesto nuestro Jordi Martin tiene las imágenes, así que pasamos en vivo hasta Venecia con Jordi. Hola. Hola, Jordi. Hola, Jordi, desde Venecia, Italia. Hola, mi Lili. Hola, mi Robert. ¿Cómo estás? Bueno, Venecia, España, yo vi. tengo que deciros que hoy me he ganado el sueldo, ¿eh? Llevo 14 horas trabajando y agarré a todos. Pero vayamos por partes. Como bien decís, Jeff Bezos y Lauren Sánchez aterrizaban en su helicóptero particular sobre las 3:30 de la tarde y se dirigían al Hotel Amman. El Hotel Amman, que está rodeado por completo de paparazzis. He podido contabilizar entre 30 y 40 paparazzis. La ciudad está copada, llena de grandes medidas de seguridad. Está el ejército en las calles. Pues bien, Lauren Sánchez y Jeff Bezos iban directos, aterrizaban en Venecia, iban directos en un taxi privado, góndola, y allí yo cuando estaba haciendo guardia me sorprendió que el hotel han puesto unas lonas para evitar ser fotografiados. Pero la pareja, tengo que deciros, Lili y Robert, que se mostraron de lo más cariñoso posible con todos los venecianos y con la prensa, y hace tan solo un ratito salieron del hotel y nos saludaron. Yo me puse a gritarles, Jeff, Lauren, de parte de Lili y Robert, mira Lili y Robert. Evidentemente no me hicieron ni caso, pero les pude agarrar. También vimos entrar al hijo de Jeff Bezos, a Preston Bezos, y esta mañana tengo que deciros que agarré a Ivanka Trump. Ivanka Trump salía sobre las 8 de la mañana acompañada de sus 2 hijos y regresaba al Hotel St. Regis sobre las 10:30. Y ahí es donde pude agarrarla. La verdad que yo no la había fotografiado nunca, pero Ivanka Trump lucía un modelito súper elegante, una chica guapísima. Y bueno, pues es una de las grandes sensaciones de esta boda. Como bien decís, durante el día de hoy van a aterrizar 80 aviones privados con los demás invitados, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio. Y aquí en Venecia tengo que deciros que siguen las protestas. Hoy pudimos ver a un muñeco recreado de Jeff Bezos por los canales de Venecia. La verdad que los venecianos siguen poniendo el grito en el cielo. No están de acuerdo con esta boda. Creen que Jeff Bezos debería pagar más dinero. Tengo que deciros que Jeff Bezos ayer comunicó
que va a hacer un donativo de $1 millón para la ciudad de Venecia, para la reconstrucción, porque como sabéis esta ciudad cada día más se está hundiendo debido a que está subiendo el agua, cada vez está subiendo más la altura del agua, y Jeff Bezos ayer hizo una donación de $1 millón. Deciros que grandes medidas de seguridad, que la boda arranca mañana y que estamos esperando muy expectantes a los demás invitados, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Katy Perry. Se habla mucho de si hay una separación o no entre Orlando Bloom y Katy Perry. A mí me han asegurado hoy que 2 invitados que van a llegar van a ser Tom Brady y Michael Jordan. Y deciros, Lili, Robert, el padre de Jeff Bezos también hizo presente, ya está aquí en Venecia, el padre que por cierto es cubano. Yo que me acabo de enterar esta tarde, pero no sabía que el padre de Jeff Bezos es cubano, así que no sé si tenéis alguna pregunta a mi Lili y mi Robert. El padre de Jeff Bezos es cubano, es jesuita, fue a Belén en Cuba y es de Santiago de Cuba. Y lo queremos muchísimo. Y yo le digo Miguel, porque lo amo, es una persona queridísima aquí en la ciudad de Miami, muy tranquilo, y sí, adoptó a Jeff Bezos cuando Jeff tenía 4 añiñitos. Wow. O sea, él no es el padre biológico, pero es el padre. Es el padre. El que te cría es el papá. No, es el padre. Así es el padre, es el que... Total. Oye, Jordi, y ahora que hay tanta seguridad, ¿cuánta distancia tienes que estar de, por ejemplo, Jeff Bezos para sacar este tipo de fotografías? ¿Qué tan lejos estás de ellos? Pues, Robert, no, estoy lejos, estoy con el teleobjetivo. Fíjate que llevo el micrófono, el famoso micrófono de Gordo y la Flaca, lo llevo preparado en la mochila por si tengo oportunidad. Sí, deberías sacarlo. Jeff, estoy aquí. Pero no he podido acercarme ni a él ni a Ivanka Trump, porque como digo, está el Servicio Secreto de Estados Unidos, hay muchísimas medidas de seguridad. Bueno, gracias, Jordi. Estaremos al pendiente, Jordi, de todos los detalles que estarán pasando. Bueno, ya desde hoy, los eventos comienzan oficialmente 90 mañana. aviones ya privados. Están allá, señores. Increíble. Y va a ser imagino que una tremenda boda. Espectáculo. Felicidades, de verdad, a los Gracias, dos. Jordi, gracias. Jordi. Gracias, cuidado. Ve, alquila una góndola si puedes. La verdad que va a ser una boda impresionante. Yo tengo curiosidad quién va a cantar en la boda. ¿Y por qué? ¿Qué tú No sé, yo quiero que cante alguien, bueno, está Katy Perry. ¿Quién? Yailin puede estar ahí. Pues, oye, claro. Vamos a una pausa, mi gente. Regresamos en solamente minutos con más del Gordo y la Flaca. Comienzan los festejos, señores, en Venecia de la opulenta boda que se espera de Jeff Bezos y su prometida Lauren Sánchez, mientras continúan las protestas, los arrestos en rechazo a este enlace, no al enlace, pero a que se lleve a cabo allí en Venecia. Y bueno, ayer lo comentábamos que parecía algo personal de Jeff Bezos porque al final hay tantos eventos y nunca ha pasado nada. Bueno, la pareja le dio la bienvenida a varios de los famosos invitados que serán parte de la celebración. Vamos a pasar con Jordi Martín, que está en vivo desde Venecia para que nos cuente todos los detalles. Jordi, ¿cómo estás? Jordi, qué divertido tu trabajo, de verdad que sí. Sí, viaja por el mundo, los mejores hoteles, las mejores comidas. Cuéntame, por favor, qué ha pasado. Sí, mira, estoy rojo como una gamba, pero es súper divertido, vamos. No, mira, os explico. Ayer hablábamos de que 80 aviones privados se esperaba que aterrizasen en Venecia y esta mañana empezaron a llegar ya los primeros a las 10 de la mañana. ¿Quién fue la primera en llegar? Kim Kardashian, acompañada de su hermana Khloe Kardashian. Llegaban sobre las 10:30 de la mañana a la ciudad de Venecia, se iban directamente al Hotel Gritti y allí se encontraban un rato más tarde con su amigo Orlando Bloom. Orlando Bloom, que por cierto ayer dijimos que se rumorea que se ha separado de Katy Perry. Bueno, pues ese hotel hoy ha sido un auténtico desfile. Ha aparecido por allí, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Bill Gates, han aparecido Kylie Jenner, han aparecido muchísimos rostros conocidos. A la hora del almuerzo ha salido Tom Brady y Orlando Bloom, han salido en bote, se han ido a almorzar, yo he podido capturarles y un poquito más tarde, a eso de las 8:30 de la tarde, ya estaba todo preparado en el canal para que los invitados
desfilasen por un pantalán donde iban a dirigirse a la iglesia que la tengo apuntada aquí, Madonna del Horto, donde en este momento se está celebrando la primera ceremonia, la primera fiesta de las 3 que se esperan hasta el sábado que concluya esta boda, y allí han salido Kim Kardashian, guapísima, acompañada de su amiga, de su hermana Chloe, ha salido Oprah Winfrey, ha salido Leonardo DiCaprio, han salido todos. Datos que os tengo que decir. En el canal, en ese momento, había barcos de paparazzis apostados intentando hacer las fotos, pero la policía rápidamente se ha acercado y los ha echado. Me dicen que la iglesia del Horto, que está aquí en Canareggio, en un barrio muy céntrico de Venecia, lleva toda la mañana escoltada la iglesia por la policía. Me dicen que incluso los buzos del ejército han estado inspeccionando los canales y que muchísimas medidas de seguridad. Protestas, siguen las protestas. Siguen los activistas montando escándalos en contra de la boda y ojo que me dicen que el sábado tienen pensado bloquear la ciudad. No quieren esta boda y tienen pensado bloquear la ciudad. Y como anécdota bonita, deciros que Jeff Bezos a las 8:30 de la tarde ha salido con Lauren Sánchez de su hotel donde están alojados, porque tengo que deciros que Jeff Bezos y Lauren Sánchez están en el Hotel Amman y los demás invitados están repartidos por toda la ciudad en otros hoteles. Bueno, Jeff Bezos y Lauren Sánchez han salido a las 8:30 en barco y han querido pasar con su barco taxi por el hotel donde están todos los invitados escoltados por 4 barcos. Ha sido súper bonito y bueno, tengo que deciros que muchísimas medidas de seguridad, que ya están aquí todas las celebrities, que Venecia está copada por todo Hollywood y que deciros que hoy empieza la boda, que acabará el sábado. Y que yo pues me he pasado el día subido en un barco, la verdad me lo he pasado bien, pero he trabajado muchísimo, Lili y Robert, he podido fotografiar a todos, estoy contento, se ha hecho un buen trabajo, pero estoy realmente, fijaos que me ha dado el sol y estoy quemado entero. No, es verdad que muy buen trabajo, Jordi, la verdad que sí. Pero una gamba linda, buena gamba. Una gamba linda. Déjame decirte que a mí me encantaría estar ahí. Yo no acabo de entender por qué la gente protesta tanto, porque lo hablamos. Han habido muchos eventos en Venecia, es una ciudad preciosa y yo creo que esto solamente le pone atención. O sea, los ojos del mundo están en este momento sobre este pequeño lugar que es único, señores, y que obviamente esto va a ser por horas solamente y va a traer... a lo mejor son personas que tienen problemas en recibir paquetes de Amazon, entonces le están haciendo como... Yo creo que es más los activistas, es más activistas, o sea, que se ponen en contra de cualquier cosa, ¿me entiendes? Pero de que va a ser espectacular esa boda. Yo creo, a ver, se ven preciosos, se ven muy bien y nada, seguimos esperando más invitados, aunque yo creo que ahí estaban, mira, la gente de Dolce & Gabbana, me imagino que a lo mejor están vistiendo a Jeff Bezos o a su esposa, su futura esposa Lauren Sánchez. ¿Se hablaron de cuántos vestidos? Creo que Jordi nos estaba diciendo, no sé cuántos vestidos tenía. 27 vestidos. 27. Ok, esos son, Jordi, 27 vestidos que piensa usar Lauren Sánchez. ¿Y el principal? Ajá. Dime. El vestido principal es de Oscar de la Renta, ¿eh? Ah, mira, Oscar de la Renta. O sea, el vestido cuando de él sí, oficialmente. El de boda. Exacto, es de Oscar de la Renta. Luego también hay bastantes más de Dolce & Gabbana, que como bien dice Robert, he podido fotografiar hoy a Domenico Dolce, uno de los 2 integrantes de Dolce & Gabbana. Sí, ahí lo vemos, mira, aquí lo tenemos en cámara. Con los espejuelos oscuros. Bueno, mañana tendremos mucho más. Por favor, échate buena crema en la cara. Hay algo que se llama bloqueador, Jordi. Eso te ayuda. Sí, él se le olvidó ponerse el bloqueador. Bueno, lo buscaré. Gracias, Jordi. Buen trabajo, de verdad que sí. Muy buen trabajo, de verdad que sí. Y nada, mañana sé que sí, ya hoy oficialmente pues el primer evento. Esperamos todos los chismes mañana. Gracias. Oigan, vámonos a una pausa, mi gente. Regresamos en solamente un minuto con más del Gordo y la Flaca. ¿Cómo? Pero me cantando. Qué linda gonda. Volaré. Te dije que no todas estaban cantando. Lili, mira, aquí mi panita Brad Pitt te manda este regalito por su nueva película
F1 The Movie. Mira qué hermosura de chamarra, de chaqueta. Mira, estos son los uniformes que usan ellos en la película. Toma, póntela aquí. Ya tengo una para acá. Y yo les voy a presentar la entrevista que hice con mis panitas Brad Pitt y Javier Bardem en Nueva York, así que vamos a verlo. Íntimo. Velocidad, adrenalina y Brad Pitt al volante nos trae la nueva película F1 The Movie, una historia sobre caer, levantarse y acelerar sin miedo. Tu personaje es sobre un desvalido que tiene una segunda oportunidad. ¿Cuál es el mensaje que quieres darle a la audiencia con esta película? Sonny es un piloto puro que ama su profesión, pero por cosas de destino tiene que abandonarlo todo. Y aquí le dan una segunda oportunidad para redimirse y demostrar de qué está hecho. Para mí, hacer este proyecto de F1 después de casi 30 años en la industria fue algo que me reavivó el amor por contar historias tan profundas y completas como esta, que combinaban el desafío actoral, físico y emocional, y que nos hacen creer que siempre hay una segunda vuelta. ¿Qué sentiste cuando te pusiste por primera vez el traje y manejaste un auto de Fórmula 1? ¿Cómo fue esa adrenalina? Cuéntame. Cuando Joseph me dijo que quería hacer una película de Fórmula 1 en una pista real y manejando los carros reales de F1, no lo podía creer. Action. Pero cuando me puse el traje y entré por primera vez en medio de una carrera real, fue algo surrealista y muy emocionante. Solo teníamos 15 minutos para filmar las escenas antes de que reanudaran las carreras. Y aunque Lewis Hamilton nos enseñó mucho de cómo lo hacía, aprendí a respetarlos. Pues aunque era fanático de estas carreras, yo no tenía ni idea de lo increíblemente técnico y demandante que era ser piloto de Fórmula 1. Fue alucinante. Y si Brad Pitt pone la velocidad, Javier Bardem pone la intensidad en esta historia que va mucho más allá de las carreras. ¿Tú eres buen conductor o eres una persona que no te gusta conducir? No sé conducir casi y la verdad es que es un mundo que lo considero muy ajeno, no soy un fan de la Fórmula 1, pero después de haber conocido el mundo realmente admiro mucho del trabajo que hay detrás para conseguir lo que consiguen, ¿no? Los conductores y todos los equipos. Tanto Brad como el joven protagonista Damson Idris tuvieron que someterse a intensas horas de entrenamiento de manejo de este tipo de autos. Todo bajo la supervisión del corredor Lewis Hamilton, quien además de coach fue productor de esta película, cuyas premieres se realizaron en México y New York, y donde Brad Pitt acudió muy feliz y sonriente de la mano de su novia Inés de Ramón. F1 The Movie estrena este 27 de junio. Ah, me cansé ya. Mira, a Carlito también le mandaron su chaqueta, pero bueno, le queda un poquito grande, ¿no? Y es personalizado. Personalizado. Oye, increíble, Carlos. ¿A qué edad tiene Brad Pitt? 6'1", 6'1". 61. La gente se ven espectacular y hacer sus propias escenas. Escenas de riesgo, tuvieron que aprender a manejar carros de Fórmula 1, todos los que actúan en la película, y tenían 15 minutos entre toma y toma. Se acabó. Gracias, Nuestra Tania Charry compartió estas imágenes en un avión privado y todos queremos saber para dónde se fue Tania y de quién es ese avión. Bien fina. Yo no sabía que aquí se ganaba tanto dinero como para viajar en privado. Tania de verdad está viajando en privado. A mí me viajan en el 30C. Chicos, estamos en vivo. Espera. Perdón. Ay, bueno, ahora vamos a pasar inmediatamente con Tania a la ciudad de Los Ángeles para que nos cuente de su avión privado del viaje que tuvo. Bella se veía, qué bella te veías, Tania. Hermosa. Adelante, Tania. Cuéntanos, Tania, ¿qué tal ese avión privado? Porque aquí nadie ha viajado en Hola, chicos, privado. ¿cómo están ustedes allá en el estudio? Miren, déjenme decirle que esas fotografías que ustedes están publicando, en donde me veo yo regresando de mis vacaciones en mi jet privado, no son ciertas, no existen. Y es la prueba más clara de que no todo lo que se publica en redes sociales es cierto. Y por eso estoy aquí en el este de Los Ángeles, porque aquí a mis espaldas está un estudio en donde yo voy a revelar el secreto mejor guardado de los influencers que quieren aparentar una vida que no tienen. Y está pasando aquí en Los Ángeles. Cuando ustedes vean fotos como esta, o incluso las que publiqué ayer en mis redes sociales, mírenlas 2 veces, porque en realidad es esto. La realidad.
sí, es falso. Es un set que fue creado para que los influencers o creadores de contenido renten por $35 la hora y le hagan creer al mundo que en realidad están viajando en un jet privado. Es una idea que nació de una necesidad que vemos a través de redes sociales, donde la gente quiere cada vez mostrar más y más de un estilo de vida que en algunos casos es inalcanzable. El estudio cuenta con 2 sillas de las que se usan en aviones privados, 2 sofás y las ventanas pintadas de tal forma que simulan las nubes. Y como funciona hoy todo el día, nadie te recibe, te mandan un código y te mandan todo por el teléfono. El código te abre el parqueadero. Ya tú sabes que el estudio es el número 4. Entonces aquí te mandan un link en donde con el teléfono tú abres el estudio. Y aquí está todo. Aquí tienes para que te maquilles si necesitas. Aquí tienes un vestidor. Todo lo haces solita. Aquí nadie te atiende. Y bueno, aquí haces las fotos como si tuvieras tu jet privado. Dime si el internet y las redes sociales hoy en día no son una mentira. El estudio se ha popularizado tanto que se mantiene ocupado e incluso cuentan que hasta vienen a hacer reuniones telefónicas aquí. Estamos hablando de que personas rentan ropa para aparentar de que están utilizando marcas exclusivas con el objetivo de pronto en el futuro poderle llegar a estas marcas. Entonces, esto es un negocio. Los que publican fotos pensando que están en un jet privado y son falsas tienen una justificación. El problema es cuando no definimos que esto es algo que lo estamos usando como una estrategia, más no es nuestra propia realidad. O sea, si tú lo estás acá y dices, ok, me voy a visualizar que voy a estar en un avión privado en el próximo año o en 6 meses, obviamente esto te va a ayudar a ti, pero cuando estás consciente que esto no es tu realidad, pero que estás trabajando para lograrlo. Pero no solo son aviones, porque ahora es tanta la necesidad de mostrar lujos. Hay muchísimas personas que compran entre ellas una cartera y entonces se las van prestando para poder tomarse fotos con la cartera. Sí, zapatos, ropa, casas, también alquilan casas donde varios creadores se van y hacen como que ellos viven ahí. Así que ya sabe, si quiere vivir la ilusión de viajar en un avión privado, aquí tiene la solución. Y ojo, no se dejen engañar. Las redes muchas veces no son lo que aparentan. Se pueden imaginar ustedes, por $35 rentan el estudio y ya aparentan que están viajando en un jet privado. Así que, oigan, si ustedes ven a alguna persona en una fotografía viajando en un avión privado o algo así, me mandan esa foto y yo les digo de pronto si fueron tomadas aquí. Regreso con ustedes al estudio, chicos. Gracias, Tania. Oye, de verdad que todo lo que sale en las redes no es real. Yo no creo a nada, yo no creo a nadie. Uno nunca sabe, Clary. Bueno, mantengámonos real hasta la muerte. Sí, sí. Bueno, Este vamos a estudio una es real. pausa. Este estudio sí es real. Claro, total.